Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les voy a mostrar la comparativa entre el LG OLED C9 del 2019 y el CX que están viendo en pantalla, que es del 2020. No poseo, nunca tuve el C9, así que solamente les voy a mostrar el CX y la comparativa va a ser con base en la información técnica que encuentro en la página de rthings.com. Quiero decirles además que esta comparativa la hago principalmente porque en algunos países aún se consigue el C9, de hecho en muchos es el único que se consigue, el CX todavía no se comercializa, y además la hago también para que algunas personas decidan si les conviene cambiar del C9 al CX o si mejor esperan al modelo C1 que va a salir este 2021. Y como les digo, el que están viendo en pantalla es el CX, para que se hagan una idea más o menos en la práctica cómo serán las diferencias en comparación al modelo C9. Bueno, lo primero que hay que mencionar y que muchas personas ya saben es que el tema de la uniformidad de los colores negros en los televisores con tecnología OLED es perfecta, porque simplemente sus diodos orgánicos emisores de luz se pueden apagar completamente para precisamente mostrar colores negros perfectos. No tienen problemas ni de clouding, ni de blooming, ni de resplandores en las esquinas, no necesitan retroiluminación Full Array y tampoco local dimming. Y por supuesto su relación de contraste nativa es infinita. Ya en donde empezamos a ver algunas diferencias quizá no tan significativas, pero las hay, es en el tema del brillo. En SDR el C9 tiene 335 nits, mientras que el CX 321 nits. Y en HDR el C9 726 nits y por otro lado el CX 685 nits. Y probablemente ustedes aquí se estén preguntando o se estén diciendo en la cabeza, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué LG decidió bajarle la cantidad de brillo al modelo del 2020 si se supone que es uno más reciente? Pues bien, sea como sea, yo ya lo he dicho en varios videos, la cantidad de brillo, a pesar de lo que se cree, no es tan importante para la experiencia HDR. Para esto, lo más importante, grábenselo en sus memorias, es la relación de contraste y las tecnologías HDR. Ambos tienen relaciones de contraste infinitas. Y en el tema del HDR, los dos soportan HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y Dolby Vision. Y puedo decirles que la cantidad de brillo, por lo menos en este CX, es más que suficiente para una buena experiencia HDR. De hecho, yo nunca subo la cantidad de brillo a más de lo que viene de fábrica, quizás hasta 60. Entonces, sean sinceros, si ustedes tienen o el C9 o el CX, de verdad aumentan la cantidad de brillo a su máximo esplendor o a su máxima capacidad. Yo creería que no. De hecho, algunas personas optan por bajar la cantidad de brillo o por lo menos la cantidad de luz OLED, sobre todo cuando los van a disfrutar en las noches, porque resulta muy molesto para los ojos. Pero bueno, no se preocupen, porque LG ha prometido que el modelo G1 de este año va a tener tecnología OLED Evo, en donde va a poder tener cientos de nits. Se dice que hasta 3000 nits. Habrá que esperar a ver qué tal. Entonces, para aquellos que sean amantes a este aspecto técnico, aun cuando no lo vayan a utilizar al 100%, entonces ya lo saben. No se sabe aún qué cantidad de brillo van a tener los modelos A1 que van a reemplazar a la serie B, y tampoco el C1, pero se espera que tenga quizá un poquito más de brillo, aunque no creo que tengan más de 700 nits. Pero bueno, habrá que esperar. Sea como sea, lo sigo considerando innecesario. Sigo considerando innecesaria esta cantidad tan alta de nits, porque la experiencia HDR, aún con la cantidad de brillo que tienen el C9 y el CX, es más que buena en términos de realidad, de hacer que las imágenes o las escenas luzcan más realistas, que es precisamente lo que se busca con el alto rango dinámico. En cuanto a la gama de colores, en ambos televisores es la misma, no hay quejas al respecto, son muy buenas en ambos. En el tema del gradiente de color, que es qué tan precisos se muestran los niveles de color en los televisores, es un poco mejor en el C9 sorpresivamente, aunque la diferencia no es muy grande. En lo que tiene que ver al volumen de color, que es la cantidad de color que el televisor puede mostrar en distintos tipos de luminosidad, también es un poquito mejor en el C9 probablemente, debido a que tiene un poco más de brillo, pero la diferencia no es que sea abismal entre uno y otro. En cuanto a la uniformidad de los colores grises, también es un poquito mejor en el C9, aunque repito, la diferencia tampoco es que sea muy grande o muy notoria.
En cuanto al manejo de los reflejos, el resultado es prácticamente igual en ambos televisores. Por tener tecnología OLED es muy bueno, el haz de luz es muy chiquitico, o sea que son televisores recomendados si por ejemplo en la habitación hay muchos focos o bombillas de luz apuntando a la pantalla, va a poder manejar muy bien todo este tema, van a poder ambos manejar muy bien todo este tema. En el tema de los ángulos de visión, como pueden notar, sorpresivamente el C9 supera al CX por 1 grado. Sin embargo, en la práctica, como pueden notar, los ángulos de visión del CX son muy buenos. De hecho, aun cuando el ángulo sea excesivamente pronunciado, la tonalidad de los colores no se va a perder, por lo menos no se va a perder tanto, ni en la noche ni en el día, como pueden notar. En cuanto al escalado de imagen, ambos al parecer tienen los mismos resultados. Sin embargo, como el procesador de imagen del CX es un Alpha 9 de tercera generación contra el Alpha 9 de segunda generación del C9, probablemente en contenido de baja resolución, digamos 480p y aún en 720p o HD, pudiera hacer un leve mejor trabajo, quizás se presente menos pixelación. Yo sí que he notado pixelación en el CX con contenido de muy baja resolución, 480p, pero es muy tolerable, y en 720p es mucho más tolerable aún. Y es a partir de 1080p donde ambos televisores o donde este tipo de televisores hacen un trabajo genial en el tema de escalado de imagen. En 1440p es espectacular y por supuesto ambos en 4K pueden reproducir contenido tanto en SDR como en HDR sin problemas. Ya en donde empezamos también a ver mejorías por fin en el CX es en el tema del manejo del movimiento. En cuanto al tiempo de respuesta, el C9 el 100% del tiempo tiene un valor de 2,4 milisegundos, mientras que el CX una mejora de hasta 1,7 milisegundos. Tengan en cuenta que entre menor sea el valor del tiempo de respuesta, los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro, lo cual beneficia a los televisores en imágenes con mucho movimiento. No es que sea una diferencia muy grande, pero por lo menos ya se empieza a notar que ya hay mejorías en el CX. Y en cuanto al tema del Black Frame Insertion o inserción de marcos negros para mejorar la fluidez, cuando activamos por ejemplo el movimiento Pro, que también es conocido como movimiento libre de LED en ambos televisores, para que la fluidez de las escenas sea aún mejor, el CX hace un trabajo mucho más óptimo del 100%, digámoslo así, porque no se genera ningún efecto de parpadeo o efecto flicker, mientras que en el C9 aparentemente sí se puede generar algo de este efecto y quizá pueda ser molesto para algunas personas, mientras que el CX no tiene ese problema. Ya en el apartado gaming también vemos algunas mejorías en el CX. Es importante mencionar que ambos tienen 4 puertos HDMI 2.1, los dos soportan tasa de refresco variable, los dos soportan modo automático de baja latencia, los dos también soportan la tecnología G-Sync, pero en el tema del FreeSync de forma nativa solamente la soporta el CX, mientras que el C9 no soporta esta tecnología. En temas de input lag, los resultados son muy similares entre ambos. Por dar algunos valores, en el caso del C9 en videojuegos en 4K a 60 Hz tanto en HDR como en SDR es de 13,4 milisegundos, mientras que en el CX en HDR es de 13,5 milisegundos y en SDR de 13,6 milisegundos. En videojuegos, cuando activamos la tasa de refresco variable en 4K en el C9 de 15,9 milisegundos y en el CX un poquito mejor de 13,9 milisegundos. El input lag en videojuegos en 4K 120 Hz en el C9 aún no ha sido probado, mientras que en el CX es de 6,7 milisegundos. Ya en lo que tiene que ver con el Magic Remote o Control Magic, es el mismo en ambos televisores, ambos manejan el mismo sistema operativo, WebOS, tienen un diseño prácticamente igual o por lo menos muy similar. La fluidez del sistema operativo en ambos es prácticamente igual. La tienda de aplicaciones también es la misma, las aplicaciones pueden variar principalmente de acuerdo a cada país. En temas de consumo de energía, en el caso del C9 la mayoría del tiempo es de 89 watts, mientras que en el CX un poco inferior, de 75 watts. Sin embargo, el consumo de energía máximo en el CX es un poco mayor, de 178 watts, en comparación a los 171 watts del C9. En cuanto a tecnologías de sonido, ambos soportan Dolby Digital y Dolby Atmos, pero el C9 soporta además DTS, mientras que el CX sorpresivamente no soporta esta tecnología de sonido.
Sin embargo, en cuanto a la frecuencia de respuesta, que tiene que ver con qué tan preciso se escucha cada nivel de sonido en diferentes tipos precisamente de frecuencia, el CX hace un leve mejor trabajo. Y en el tema de la distorsión, ya aquí el CX se nota que hace un trabajo un poco más remarcado, un poco mejor. Por ende, en temas de sonido probablemente el CX sea una por lo menos leve mejor opción. Ya en términos generales podría decirles lo siguiente: si en sus países aún consiguen ambos televisores y el C9 digamos que cueste unos $200 menos, váyanse por el C9. Es un televisor genial, es de hecho mejor en algunos aspectos técnicos como ustedes pudieron notar. Probablemente en el apartado gaming el CX sea un poco mejor, pero la verdad es que en la práctica no creo que noten muchas diferencias. Entonces eso es lo que les quiero decir. Pero si en sus países solamente consiguen el CX, si pueden esperar, entonces mejor esperen a que salga el C1 de este año y puedan hacer las comparativas. O si no, si están muy apurados y tienen el dinero, pues entonces váyanse por el CX, que en el 2020 ha sido calificado como el mejor televisor en términos generales, especialmente para el apartado gaming. Ya para finalizar, voy a dejarlos con una breve demostración de la potencia del sistema de sonido de este LG OLED CX para que se puedan hacer una idea. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima. Proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.